ahora esa es la parte de oro. Con su talento y gracia, Oro Anahori Librowitz es la reina de contar consejas y maasés en jaquetía, incluso las de Johá. Oro, profesora jubilada de lenguas españolas en la Universidad de Montreal, nació en Tetuán y hace años que está morando con su familia en Montreal. En su investigación en varios países, ella recogió romances y cantares de boda que fueron transmitidos de boca desde la expulsión. Su colección de cantares está preservada en la Biblioteca Nacional de Israel. La tradición oral y el teatro fueron siempre su pasión, empujándola de empezar también el arte dramático y en dar presentaciones teatrales de consejas judías en las Américas del Norte y del Sur, Europa e Israel, en inglés, francés, español y jaquetía. Oro es la fundadora del grupo musical Gerineldo, encabezado por ella unos 15 años, presentando y cantando, dando a conocer la música sefardí. Oro publicó libros y un huenque de artículos y dio conferencias en congresos académicos sobre cantares de boda y tradiciones sefardíes. Por su contribución a la difusión de la cultura sefardí y de la lengua y cultura española, ella fue condecorada por el rey de España en 2006. Como lo dice Oro, ella nos va a contar consejas para arrier, que son el Sheshuani Me'era y la Casa de Johá. Muchas Por gracias, favor, Anita, por Oro, tu tanto presentación. hiciste y haces. Había una vez en Shawen un judío que tenía una guerrera de chavos, como así tengas y tengamos todos. Pero la mejna preta era la meherrumbre. Al jota esos chavos. Y no bastaba nada. No vea el Dios y se apiade. Ama le daba a la mujer dinero para hacer la compra, o para un vestidito lucido, para el sabá, o para un día de Pascua. Nada, mi bueno. Y la mujer, la mezquina, estaba siempre jaireada y reneada. Y entre los dos armaban shraes y peleas, y la verdad es que lo pasaban muy mal. Hasta que un día el marido empezó a jambear. ¿Esto es vida? No gemeo con esta afrita. Pero qué voy a hacer. Divorciarse da más. A eso cuesta chavos, mi bueno. El oro y el moro. Guanobo dice que era una guerra. Así no es que se quedó jameando y se le ocurrió una jarra. Voy a ir a Tanja a un buen rebí y él me va a sacar de esta guajla. Ancina es que tomó la valenciana, no la rápida porque cuesta más caro. Tomó la valenciana, 2 horitas de camino y ya estaba en Tanja. Fue a ver a un rabino de Huet del Nas y le dice, mire, Rebbi, me pasa esto y esto. Yo me casé con una mujer que parecía dulce como una paloma, pero desde que nos casimos, está hecha una afrita. No hace más que charrear y meterse en mis cosas como piollo en costura. No gemeo con ella, Weddy. ¿Qué pequí, qué easy el amargo de mí para merecer tal? Así no es, Rebbi, que le pido que cuando usted vaya a Tefilá, esa va, que le rogue al Dios que me la quite de encima.
Resulta que el Rebbi ya había oído hablar de ese Budaka, así de chico desde el mundo, que su fama de meherra había llegado hasta Tanja y Tetuán y Larache, Alcázar, Arcila. Y va y le dice, verás mal, yo soy un hombre de ley. ¿Amá puedo rogar al Dios para que alguien se muera? Pero escucha bien y abre la Mahashabá. En el Talmud dicen que si un judío promete darse de acá y no cumple, el Dios le castiga con la muerte de un familiar, no hayan mal salido del mar. Entonces, esto es lo que tienes que hacer. Si quieres que se cumpla tu deseo en horas buenas y derechas, el sábado próximo, vete a las nogas y allí promete dar chavos y chavos y noche de alja cuando vengan los de la tefilá a recoger los fondos, no les den nada, ni un real. Y así el Semit Baraj te castigará con la muerte de tu mujer escapada del mar. Rebí, qué jojma. Ni al rey Salomón se le hubiera ocurrido tal. No sé cómo agradecerle. Guau, volvió a su casa y al sabbat siguiente se fue a las nogas. El que nunca iba a tefilá. Estaba ahí desde las Svaj. Y cuando sacaron el Sefer, se levantó entre todos sus iguales con una jiba y un postín y empezó a prometer que iba a dar 10.000 pesetas para la yeshiva y otras tantas para la escuela y 5.000 para los pobres y 4.000 para cementerio y venga que te promete. Y el cajal entero estaba con la boca abierta. ¿Qué de yo esto? ¿Está darbeado? ¿O hizo teshuvá? A más Kippur. A uno que no daba ni la hora. Buena shojliba. Bueno, cuando terminó el sabá, vinieron los hombres de las nogas a recoger los chavos. ¿Qué chavos? ¡Qué mejna preta! ¡Qué guisdor jameado! ¿Me queréis arruinar? Ama estoy darbeado. No vos doy a dar ni un real. O ahora ya sabía que no solo era un meherra, pero que estaba soté. A todo esto pasan los días y la mujer sigue igual, sanita y buena, fresquita como una lechuga, fuerte como un roble. Entonces, el marido tomó la valenciana, 2 horitas de camino y al aquí ante el rabino. Repí, yo hice lo que usted me dijo, al pie de la letra, prometí darse de acá y no cumplí, pero mi mujer está igual que siempre, fuerte como un roble. Eras mal, estuve jameando en tu caso, porque en el Talmud dicen que si un judío promete darse de acá y no cumple, que el Dios le castiga con la muerte de un familiar. Pero a ti, si se te muere la mujer, no es un castigo porque no la quieres. Si quieres de verdad que se muera, tienes que quererla primero. Ansina es que esta es la melesina. Estás en Tanja, una ciudad de mala, donde hay de todo, pide por boca. Vete a una de esas tiendas endiamantadas del bulevar y mércale a tu mujer un regalito. Cuando se lo des,
te va a sonreír y tú también le sonreirás. Y ella te dará una ventosa y tú le darás otra y volverás a quererla y así de la hora se te muere. Entonces el marido pensó, ¿qué son 3.000 o 4.000 pesetas para un regalito? Mucho menos comparado con la sactalá de chavos que cuesta un divorcio. Entonces fue a una de esas boutiques halosas del boulevard y le compró un regalito a la mujer. Cuando llegó a su casa, le dio el regalito. La mujer, la mezquina, no sabía si reír o llorar. Él se puso a sonreír, él también la sonrió, le dio una ventosa, le dio otra. Y al cabo de unos días estaban como dos tortolitos. Una semana no había pasado. La mujer se mejnea, se mete en cama y el marido piensa, wow, por mí, se me va a morir. Pues no quiero que se muera porque ahora la quiero. Toma esa valenciana, vete al Rebbi, Rebbi. Mire, esto es lo que me pasa. Mi mujer se mejneó, se metió en cama, se me va a morir. Y no quiero que se muera porque abuela la quiero. Yo hice todo lo que usted me dijo. Le compré un regalo. Prometí dar chavos para la acá y no di nada. ¿Qué haré, abuela? O solta, solta esos chavos si quieres que tu mujer sane. Y eso es lo que hizo. Y ellos queden con bien y vosotros también. Bueno, sabrán que esta, esta consella no es sefardí para nada. Yo la oí de un cuentacuentos ashkenazí, Steve Sanfield, en California, que ya falleció, y él contaba cuentos ashkenazí, y me gustó mucho, y entonces la adapté y la hice como un cuento de los nuestros, pero no es originalmente de los nuestros. Este sí, el de Roja, este sí. Un día, la mujer de Roja quería preparar un cuscusú porque tenía invitados, pero la mezquina estaba guajleada porque no tenía casá. ¿Sabéis lo que es una casá bagdá? Es una olla grande donde se prepara el cuscusú. Entonces mandó al marido, a Roja, en casa de la vecina Magnin, para prestarle su casá. Ahora Magnin era más meerra que la boya del puerto y siempre estaba lleneada y emporriñada. Pero ese día, la jotaba del pueblo, Yamila la entintada, le había encontrado un novio endiamantado para su hija, que ya había cumplido los 20 añitos. Bueno, 20 en cada pata y lo que cagó la gata. Así es que cuando Roja llegó en Cademagnín, la encontró menos reneada que de costumbre. Y le dijo ella, está bien, te voy a prestar mi casja, pero mira que me la traigas mañana sin falta y al enciscado. Está bien, mamá Magnin. O al día siguiente, a la Johanka de Magnin, le mecnea su casja y otra, igualita a la suya, pero mesjeada como una jotrita. ¿Qué bello esto, lo bueno mío de Johan? ¿De quién es esta casita? Ay, 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 mamá Magnin, si supieras lo que pasó anoche. Tu casa, sin qué ni por qué, parió. Y esta es vuestra hijita, que vos la traigo porque vuestra es. Mira si edad no esté roja. En vez de quedarse con la casita, me la trujo el jamón.
Una semana no había pasado. Ala aquí Johanka de Magnin. Mamá Magnin, mi hermano Meshot vino de Marrakech con toda la familia a pasar la Pascua con vosotros. Y mi mujer está guajleada, amale de eso terminar. Claro que te voy a prestar la casa. Y lo bueno mío, ¿me la traerás parida, ¿verdad? No sé, a mato a la semana se puede parir. Al día siguiente, ala aquí Joja con un bulto. Me has regalado. ¿Qué me trajiste hoy? Ay, 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 mamá Magnin, si supierais lo que pasó anoche. Vuestra casa parió y esta vez varones y mellizos son. Al Dios de Abraham, ¿y eso puede ser? Buah, Magnin cogió su casa y los dos mellizos que la parió y se entró en su casa, contenta y farreándose del mezquín de Roja. A los 10 días, a la Quijojanca de Magnin. Esta vez ni habló ni pabló. No, Magnin le estaba esperando con su casa ya lista. A la Aquila. Esa noche, Magnin no del quedaba a dormir, nada más que jameando en su casa y en la noche que estaría pasando en Cade Roja. O al día siguiente, llega Roja con una cara preta de Bujanú. Ala regalado mío, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué de yo esto? ¿Por qué tienes esa cara de cajra? Ay, 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 mamá Magni, no vos saltéis sobre el amargo de mí. Vuestra casa anoche, no del que va a parir cuando ya estaba muerta y estricada entre los naznafes de la cocina. Almelroc, eso me dirás. Amás soy asna como ti. ¿Sabes lo que es? Eres un ganab. Te voy a llevar al Basha de la hora. Ey, mamá Magnin. Si tan pronto te creítis que una casa podía parir, también te tiene que entrar en el meollo que se muera pariendo, ¿no? Gracias, Oro, mi bueno. No, yo no paro de reír cada vez que te escucho contándolo, con esa gracia y ese humor. ¡Qué cuento! ¿Es nuestro esto? Este sí, 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 Nuestro. claro. ¡Qué bien! Bueno, este Johá parece bobo, ¿no? Y por fin, ¿cómo sale con su cabeza? Haciendo sus amlas y riéndose de todos.